En marzo, mientras el gobierno busca la confianza de los padres por el exitoso proceso de vacunación, hay gremios que no creen que corresponda regresar de forma presencial por la pandemia de COVID-19. Sobre esto conversamos con Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Buenos días. Natacha, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Gonzalo. Bueno, primero que todo, saber cuál es su opinión en relación a este regreso a clases en marzo. ¿Es correcto o no? Hemos escuchado diferentes voces en relación a este tema y también ideas muy opuestas. Mira, la verdad es que yo creo que si uno mira la experiencia mundial, pero también mira lo que ha ido ocurriendo en Chile en términos de algunas condiciones que se han ido generando gradualmente, básicamente la vacunación, básicamente también, digamos, un conjunto de otras cuestiones que han ido ocurriendo, yo diría que estamos en presencia de una oportunidad, diría yo, única para hacer un regreso a clase masivo. Si uno mira lo que ha sido el esfuerzo del gobierno saliente, pero también las palabras del presidente electo, Gabriel Boric, y también de su ministro de Educación nominado, Marco Ávila, la verdad es que pareciera ser esa una señales en la dirección correcta, en el sentido de que todo lo que sabemos es que la presencialidad es irreemplazable, de que la situación de la enseñanza híbrida o la enseñanza a distancia, si bien ha habido un esfuerzo muy importante de los establecimientos, de los profesores, las profesoras por sostener el vínculo y el proceso de aprendizaje, lo cierto es que lo que ha ocurrido en materia de aprendizaje es muy complejo, el bienestar socioemocional de los niños se ha afectado también negativamente y hoy es un momento crítico para hacer un esfuerzo nacional, diría yo, para la presencialidad. Yo creo que estamos en ese momento y si bien hay algunas voces críticas o algunas voces que ponen un manto de duda respecto de esto, yo creo que en general se va a ir allanando el camino para que haya una presencialidad como regla, como ha dicho el futuro ministro de Educación, Marco Ávila. Sí, Gonzalo, usted lo dice muy bien, la presencialidad es insuperable, no puede ser reemplazada. Hay muchos estudiantes que no han podido regresar a clases en estos 2 años. De hecho, el fin de semana salió un artículo, ¿no?, en La Tercera, donde decía 220 escuelas donde hay cerca de 18.000 alumnos durante estos últimos 2 años no han podido estar físicamente con sus compañeros. Claramente esa no es una situación general, obviamente hay otros colegios que han estado en este formato híbrido de ir algunos días, otros días no, pero en concreto en cuanto a la educación de los estudiantes, ¿cómo eso se ve afectado? Bueno, lo que sabemos por distintos estudios, algunos nacionales, con algunas evaluaciones que se han hecho de aprendizaje, pero sobre todo también en la experiencia internacional, es que uno podría decir de que hay 3 tipos de efectos en los niños y jóvenes y niñas, y por eso es tan importante hacer un esfuerzo nacional para la presencialidad. Uno tiene que ver con los aprendizajes. En Chile existe un currículum, ¿verdad? Y un conjunto de aprendizajes que tenemos que ir logrando con las generaciones de niños y niñas y jóvenes a lo largo de su evolución en el sistema educacional. En segundo lugar, hay efectos en materia socioemocional y de la salud mental de los niños. En esto hay mucha evidencia en el mundo que es muy compleja, ¿verdad? Y que muestra que nuestros niños necesitan más que nunca el espacio de socialización, de relaciones, de vínculo que existe en la escuela. Y en tercer lugar, también sabemos de que el cierre, ¿verdad?, prolongado del sistema educativo. Chile es uno de los países que más tiempo ha tenido, digamos, cierre de escuela. Eso también afecta la exclusión, ¿verdad? Niños que no vuelven al sistema y que también es muy preocupante. Entonces yo creo que esas 3 razones son razones muy de fondo para hacer, como decía, un esfuerzo crítico. Es cierto lo que tú decías de que hay un grupo menor de escuelas, cerca de 200 establecimientos, que no deja de ser importante, pero es un grupo acotado, ¿verdad?, que no abrió sus puertas. Lo cierto es que desde el mes de agosto, septiembre, ya la gran mayoría del sistema educacional chileno abrió jardines infantiles, escuelas, liceos. El problema es que, como tú también decías al comienzo de esta conversación, ¿verdad?, en tu introducción, muchas familias no han todavía dado el paso en materia de confianza, ¿verdad?, para poder enviar a sus niños al colegio. Y por eso es tan importante la señal que damos como país, la señal que dan los medios, la señal que dan las autoridades, la señal que dan todos los quienes estamos involucrados al sistema educacional, porque es indispensable. Yo creo que hoy día no hay alternativa a un regreso masivo a la presencialidad, con los resguardos que haya que tener, y en esto seguramente habrá todavía mucha preocupación de algunos actores, pero lo cierto es que el sistema ya se ha ido preparando para este regreso. Sí, bueno, hablaba usted, por ejemplo, de estos 220 más o menos establecimientos educacionales. Claro, no es lo que pasa a nivel general, pero sí son cerca de 18.000 alumnos, que es una cifra
grande, ¿no? No es menor. Pero, Gonzalo, ahora cuando estos niños vuelvan a los recintos educacionales, ¿cómo va a ser ese aprendizaje? ¿Se vuelve de inmediato a aprender los ramos que no se aprendieron en la pandemia? ¿Hay un proceso de sociabilización, no sé, de hablar en relación a la pandemia, al COVID-19? ¿Cómo tiene que ser ese retorno a clases? Porque no es lo mismo cuando uno retornaba a clases después de las vacaciones de verano, que eran 2 meses lejos de los compañeros. Esto es una situación completamente diferente, donde los estudiantes van a enfrentar algo nuevo, pero los profesores también. Sí. Mira, si uno conversa con los actores que están preparando el regreso, con municipios, ¿verdad?, que han estado trabajando en esto y que ya volvieron, ya abrieron sus escuelas, sus liceos, sus jardines hace un tiempo, pero que se están preparando con fuerza para una presencialidad masiva, ¿verdad?, ojalá regular, como regla general. Lo que uno empieza a observar, y es algo que también ha pasado en otras partes del mundo, es que hay una preocupación muy fuerte en las primeras semanas, sobre todo por lo que tú mencionas, por la socialización, por el vínculo, por el bienestar socioemocional, ¿verdad?, de los estudiantes. Yo creo que hacia allá probablemente van a ir dirigidos los esfuerzos del sistema, de los profesores, de los directivos escolares, de los asistentes de la educación. Y en eso yo tiendo a confiar muchísimo, ¿verdad?, en la capacidad que tienen las propias escuelas para encontrar esa respuesta. Es importante que las familias sepan que ya se hizo un esfuerzo por priorizar el currículum, ¿verdad?, y por definir ciertas áreas esenciales, ciertos aprendizajes esenciales. Lo más probable es que el sistema, ¿verdad?, y las escuelas vuelvan, ¿verdad?, a poner énfasis en esas habilidades. Y yo creo que la señal importante que hay que dar al país es que ojalá que todos nos concentremos en no presionar a los niños, a los jóvenes, en no presionarnos, ¿verdad?, para volver a la escuela de antes y en el ritmo de antes, a la cobertura curricular de antes, porque eso no es posible. Hoy día lo esencial tiene que ser el bienestar de los niños. Evidentemente hay que recuperar ciertos aprendizajes, pero en eso los profesores y las profesoras son quienes mejor saben cómo hacerlo, con qué ritmo hacerlo, con qué diferenciación hacerlo. Yo tiendo a pensar que esa es la clave de perspectiva. No tengo duda que el gobierno entrante va a darle esta mirada, un poco lo que ya las señales que se han ido dando en esa perspectiva, y creo que hay que ser muy flexible, creo que hay que tener alternativas porque pueden haber brotes, ¿verdad? Hay protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud, hay que respetarlos, pero en lo sustantivo hay que resguardar que este sea un proceso con mucho cuidado y con mucha perspectiva de bienestar hacia los niños. Claro. Yo creo que eso es muy importante porque es lo que necesitan, sobre todo los más pequeñitos y pequeñitas, pero también los jóvenes, también los que están en los liceos, ¿verdad?, de poner el énfasis en que volvamos bien, volvamos a encontrarnos. La escuela es eso, un espacio de encuentro, un espacio de socialización, un espacio de cariño, también, ¿verdad?, entre pares y con los profesores y profesoras. Ojalá ese sea el énfasis. Yo no tengo duda, he estado conversando con mucha gente, por ejemplo, de algunos municipios, que tiene claro que ese es el énfasis que habrá que poner al regreso. Usted mencionaba un tema muy importante, que es la salud mental de los menores de edad, que ya lo sabemos, ¿no? 2 años en casa aproximadamente. ¿Hay evidencia hoy de cómo le ha afectado esta situación? ¿Y hay un grupo en particular que ha sido más vulnerable, un tramo etario, por ejemplo? Al menos la evidencia que yo conozco, Natacha, indica que hay un grupo, algo así como 1 de cada 5 estudiantes, esto en un estudio que hizo la Universidad de Chile, que estaba revisando, que indica que hay al menos ese porcentaje de estudiantes que se ha visto fuertemente afectado y que uno podría decir que ha desarrollado una cierta problemática en el ámbito de la salud mental y su bienestar fruto de la situación de la pandemia. Hay algunos estudios internacionales que indican que 1 de cada 3 estudiantes ha generado también una problemática de este tipo, de distinto tipo, ansiedad, del tipo de dificultad para socializar y para volver a vincularse, de distinto tipo dependiendo de la edad. Yo sí diría que lo más importante para un país como el nuestro, que es fuertemente desigual, que los niños y niñas no tienen las mismas oportunidades, que en general tienen contextos muy diferentes, ¿verdad?, en los sectores más acomodados y en los sectores más desaventajados, ¿verdad?, de que el regreso a clase es muy importante en estos términos, porque genera una oportunidad de justicia muy amplia. Nuestro sistema educativo, con todos los esfuerzos que se pueden haber hecho, sigue siendo un sistema injusto. Entonces, sobre todo para efectos de tu pregunta, hay que tener súper claro de que en materia de salud mental, en materia de aprendizaje, en materia de deserción o exclusión escolar, siempre los más afectados van a ser los estudiantes más vulnerables, las familias más vulnerables, y por eso es que el ejercicio y el impulso más importante hay que ponerlo ahí, en las escuelas públicas, pero también en el sistema educativo en general, para que sean, sobre todo, quienes menos tienen, los que tengan la oportunidad de, cuanto antes, volver a la escuela, volver a encontrarse y volver a aprender como lo estábamos haciendo antes, y ojalá de una nueva manera, como seguramente también vamos a abrir esa discusión en Chile. Ojalá no volver a la misma escuela de antes, sino también a una escuela que hace cosas distintas y que se preocupa de los niños también y de otros aprendizajes que vamos a ir abriendo como discusión como país seguramente. Ahora,
seguramente en unos años más, cuando miremos el pasado, y ojalá ya haya pasado la pandemia y lo miremos como, bueno, imagínense, estuvimos 2, 3 años con esto, sin duda va a afectar una generación, va a afectar esta generación que está en el colegio, que está en los jardines infantiles. ¿Cuáles son las conclusiones que uno podría sacar ahí? ¿Cómo va a cambiar obviamente toda la dinámica educacional? Usted lo mencionaba recién, ojalá los colegios también opten por otro mecanismo de educación, y no sé si me equivoco en esto, pero quizás también la malla curricular que nosotros conocíamos se ha ido retrocediendo un poco, ha ido cambiando o va a tener que cambiar en algún momento ante esta situación que hemos vivido. La pandemia, efectivamente, y esto también es una discusión a nivel global, es una oportunidad para repensar varias cuestiones del sistema educacional, entre ellos el currículum, como tú mencionabas. ¿Qué es lo más importante que los niños y niñas tienen que aprender en un contexto de cambio climático, en un contexto también de muchas crisis sociales a lo largo del mundo, también de un conjunto de cuestiones que seguramente va a tener que tener un peso cada vez mayor en el aprendizaje de los estudiantes? Yo creo que esta es una oportunidad inédita. Yo creo que el proceso constituyente que el país está viviendo también va a ser una oportunidad que empalma, ¿verdad?, con este momento histórico, ¿verdad?, que desgraciadamente ha generado la pandemia. Es cierto lo que tú decías de que esto va a generar algunos efectos que en alguna medida van a ser permanentes, ¿verdad? Y por eso es tan importante el regreso a clase. Pero yo en esto tengo una mirada positiva. Hay que entender de que Chile es uno de los países que tiene más tiempo escolar en su trayectoria educativa, sobre todo para los niños más pequeños, más pequeñas. Hay tiempo, hay oportunidad de recuperar ciertos aprendizajes esenciales. Con los más grandes, evidentemente es más complejo, pero creo que hay que esto mirarlo en una perspectiva de largo plazo. Lo más importante es que los niños y jóvenes estén bien, que vuelvan a las escuelas, que vuelvan a aprender aquello que es central para sus vidas. Ese es el debate esencial que todas las escuelas están teniendo. ¿Qué priorizamos en este regreso? Yo no tengo duda que hacia allá va a ir girando la discusión. Ojalá que el inicio de un nuevo gobierno sea una excelente oportunidad para rediscutir esos aprendizajes esenciales. No tengo duda que así va a ser, pero creo que hay que mirar también la pandemia como una oportunidad para impulsar un sistema educativo distinto que conecte mejor con las necesidades de las nuevas generaciones. Al final creo que esa es la discusión de fondo que debiéramos sostener y empujar. Sí, es lindo escuchar una respuesta optimista, ¿no? Dentro de todo lo que ha pasado, de repente uno tiende al negativismo, a qué sé yo, escuchar esas respuestas de optimismo y una opción y una oportunidad de cambio también es alentadora, así que esperemos que eso suceda. Gonzalo Muñoz, académico entonces de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Y bueno, desde que comenzó